Buenos días, queridos hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios después de haber tenido, estado juntos también audiblemente con el móvil, celebrando ese mandato que el Señor siempre nos ha dicho en su palabra. Y ahora yo, en el tiempo de esta mañana que tengo, quisiera entrar en un comentario enorme de un versículo solamente, conocido por todos vosotros. Tengo la Biblia abierta en el libro de Isaías y en el capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hasta ahí la palabra del Señor, que Él la bendiga en cada uno de nosotros, y verdad que podamos, vivir de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su deseo. Queridos hermanos, en el capítulo 1 de Isaías, encontramos una serie de acusaciones que Dios hace contra su pueblo, pero sin embargo Dios les demuestra su amor invitando a ese pueblo desobediente a que vengan a Él. Igual que el Señor nos invita a cada uno de nosotros, los que hemos conocido al Señor, si por alguna motivación estamos separados de Él, la invitación y la misericordia de Dios es a que regresemos a Él cuanto antes mejor para que las cosas nos funcionen bien. Es la misericordia de Dios plasmada de una manera especial. También tú, querido amigo, si estás esta mañana escuchando y no tienes a Cristo como Salvador y Señor de tu vida, el Señor te invita, igual que invitó al pueblo de Israel, me invitó a mí, invitó a mis hermanos a regresar a Él. A ti también lo hace en esta mañana para que regreses a Él y le entregues sus pecados, para que Cristo, a través de su muerte y su resurrección, te dé vida y vida eterna. Quiero orar y hacer un inciso antes de empezar. Padre, bendice esta tu palabra y que toda tu gloria y tu honra se plasme en esta mañana en ella. Alabado sea, Señor, por lo bueno que eres. Te lo pedimos a través y en los méritos de Cristo. Amén. Después de haber hecho esta pequeña introducción, queridos todos, lo primero que encuentro en el versículo 18 es la palabra venid. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. La palabra venir, en primer lugar, es una exhortación que el Señor hace a regresar a Dios, de quien el pueblo de Israel se ha alejado. Pero también es una invitación a nosotros, igual que lo hizo entonces hacia el pueblo de Israel. Porque aunque estas palabras fueron dirigidas a la nación de Israel que se había apartado de Dios, son una exhortación para todo el pecador, para todo aquel que ha pecado. Y también para todo aquel que en un momento de altos y bajos en la vida, a través de los problemas que hay, nos hemos separado de Dios, o se han separado de Dios. Es una invitación a regresar. No olvides, querido hermano y amigo, que Dios ama al pueblo de Israel. Dios amó al pueblo de Israel grandiosamente, ¿verdad? Y lo que Él deseaba, el Señor de las alturas, es que el pueblo de Israel fuera cercano al Señor, igual que desea que seamos cercanos tú y yo a Él. También el profeta Amós hizo una exhortación muy parecida. En Amós capítulo 4, versículo 12, dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¡Qué exhortación es más hermoso! Prepárate, dice el Señor a Amós, ¿verdad?, para venir a ese encuentro personal con el Señor que todos necesitamos. Bendito el día en que le conocimos como nuestro Señor y Salvador.
nos preparamos para ir a Él, ¿verdad? Pero tuvimos que hacerlo a través de la persona del Señor Jesús. No podíamos ir nosotros directamente a Dios, sino a través del Hijo, aquel que Dios de las alturas envió a esta tierra para entregar su vida por nosotros en sacrificio vivo, ¿verdad?, que hemos estado celebrando en esta mañana. Luego la palabra secundaria que está diciendo el mismo versículo después de venir es venir luego. Y la idea original es inmediatamente. Aunque la palabra es luego, la idea del original es venir rápidamente, venir inmediatamente, ahora mismo. No dejéis pasar el tiempo. Es una exhortación a presentarse ante Dios lo más pronto posible. No podemos dejar las cosas abandonadas. Tenemos que actuar. Tenemos que presentarnos delante de Dios lo antes posible. Porque en cualquier momento nos podría pasar cualquier cosa. Y ir al encuentro del Señor en las alturas, ¿verdad? Porque el Señor nos llame. O el Señor venga. ¿Y cómo nos vamos a encontrar, verdad? ¿De qué manera? Por eso urge presentarse al Señor tal como somos. El encuentro con Dios siempre es una prioridad, ¿verdad? No se debe demorar ese encuentro con el Señor. Y si tú, amigo, no tienes a Cristo como tu Salvador personal, no demores ese encuentro con el Señor. Muchas personas llegan a tiempo, se dan cuenta de sus pecados, pero demoran ese momento. No lo demores más. Preséntate delante de la presencia del Señor con todos tus pecados y sin duda Cristo, con su sangre preciosa, te dejará blanco como la nieve, ¿verdad? Porque nuestros pecados nos serán remitidos. Y la tercera palabra está diciendo, dice Jehová. Así que el profeta Isaías no te pretende ser el autor de la invitación. Aclara que es Dios el que está hablando. Dice Jehová. No lo dice el profeta Isaías. El profeta Isaías lo está diciendo en su libro, escrito Revelación de Dios, pero las palabras vienen del Dios Altísimo, para que nos demos cuenta que no es una iniciativa pronta de Isaías, sino es una iniciativa pronta del mismo Dios, ¿verdad? No es Isaías el que pretende todo esto. La invitación aclara que es al que habla, el Dios mismo con la persona. Y Pablo, predicando a los atenienses, también dijo, pero Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículo 30. Para el apóstol, el Evangelio es un mensaje directo de Dios al hombre. No es un mensaje muchas veces de la persona. El mensaje viene como prioridad, principio de todas las cosas de parte de Dios, pero revelado en este caso a Isaías, o revelado al apóstol Pablo. ¿Verdad? Como está diciendo. El Evangelio es el mensaje directo al hombre de parte de Dios. Mira si Dios nos ama, mira si Dios nos quiere, ¿verdad? Así que la predicación del Evangelio no debe ser considerada como la recomendación de un hombre, como la exhortación de una iglesia, sino como el llamamiento de Dios. Cuando predicamos el Evangelio no es, ¿verdad?, precisamente una recomendación. Yo puedo tenerlo como una recomendación a ti. Te recomiendo. Te digo que hagas esto porque esto te conviene. Pero la exhortación aquí es mucho más allá. Es un llamamiento de Dios, pero no es un llamamiento por una simple casualidad, ¿verdad? Es un llamamiento porque Cristo, el Señor de las alturas, nos ama y quiere que vengamos a Él para caminar juntos de la mano con Él. La siguiente palabra que nos está diciendo el versículo es y estemos a cuenta. El lenguaje aquí denota pues un tipo de argumentación entre dos personas con el fin de llegar a un acuerdo.
una persona argumenta, la otra persona argumenta, pero el Señor quiere que lleguemos a un acuerdo con Él, ¿verdad? Llegar a un acuerdo. Estemos a cuenta. Vamos a arreglar esta situación. Es lo que en definitiva el Dios de las alturas está diciendo. Tenemos que arreglar esta situación. Estemos a cuenta. La razón tras el llamado sería pongámonos fin a nuestras diferencias. Ese sería en un lenguaje más claro, ¿verdad? Pongámonos fin a nuestras diferencias. Muchas veces el hombre, no por parte de Dios, pero sí por parte del hombre, tiene diferencias con Dios. Y no hay posible bajar muchas veces del burro. Pero el Señor dice, pongamos fin a estas diferencias. No es que tenga que ceder el Señor a las diferencias del hombre. Es que Dios ama al pecador, ¿verdad? Y quiere que esas diferencias, esos pecados que hay entre Dios y el hombre, Jesucristo en la cruz las lleve sobre la cruz para darnos vida y vida eterna. En todo llamado de que Dios extiende a las personas, siempre procura que la reconciliación del hombre con Él. Siempre desea esa reconciliación. Dios estaba, dice la palabra de Dios, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5, 19. Dios estaba en Cristo, ¿verdad? Para reconciliarse con el hombre, ¿verdad? A través de Cristo, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Por qué? Porque los pecados nos han sido remitidos por la obra salvadora de Cristo en la cruz. Y continúa el versículo precioso que dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si vuestros pecados fueren como la grana. Así son nuestros pecados, queridos hermanos, como la grana. Así son tus pecados, queridos amigos, que no tienes a Cristo como Salvador, rojo como la grana, ¿verdad? El color grana ahí denota un rojo encendido, un rojo brillante. Así son tus pecados delante de Dios. Los pecados del pueblo de Israel no eran fáciles de ocultar, ¿verdad? Eran brillantes, distinguibles como la grana. Tus pecados y los míos eran así también. Gracias a Dios que hemos conocido al Señor. Se destacaban a una legua. Y Cristo nos vino a traer la salvación preciosa. Así es, ¿verdad? Todo pecado del hombre, notable, grande. Y la palabra grana, ahí demanda también se deriva de un verbo que significa teñido doble. El color se obtenía de los huevos de un pequeño insecto con los cuales se hacía la tinta. En esa tinta se sumergía la tela 2 veces, lográndose así un teñido indeleble, perfecto. Pues Dios usa precisamente este color de grana para que tú y yo nos demos cuenta de la gravedad de nuestro pecado, ¿verdad? Nuestros pecados brillan y solamente, ¿verdad?, los puede apagar la sangre preciosa de Cristo. Dios compara el pecado del pueblo a una mancha que no se marcha de la camisa, ¿verdad?, a una mancha permanente. Así es. Así que los esfuerzos humanos, las penitencias corporales del cuerpo no pueden quitar esta mancha. Los sacrificios, las obras, todas estas cosas no pueden quitar la mancha de nuestros pecados. Solamente Cristo en la cruz, derramando su preciosa sangre, pudo hacer posible la desaparición de esa mancha que tanto destaca en nuestro ser, ¿verdad?, en nuestra vida. Probablemente la grana aquí también representa la sangre inocente que el pueblo había derramado. Llena, dice Isaías capítulo 1, versículo 15,
llenas están de sangre vuestras manos. También lo destaca. Cuando dice llenas están de sangre vuestras manos, está diciendo llenas están vuestras manos de pecados, pero pecados rojos, ¿verdad? Y dice la palabra, como la nieve serán emblanquecidos. David pidió a Dios una purificación de ese tipo tan especial, ¿verdad? Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51, 7. Tú como yo sabemos que David había pecado, y había pecado grandemente contra Dios, ¿verdad? Pero David en arrepentimiento se dirigió a Dios, y David pidió a Dios una purificación de ese tipo. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lo blanco de la nieve era símbolo de limpieza, aunque me lave con agua de nieve, limpia mis manos con la limpieza misma. Job capítulo 9, versículo 30. Lo blanco de la nieve era símbolo de limpieza, aunque me lave con agua de nieve y limpie mis manos con la nieve misma, ¿verdad? Así que así serás, ¿verdad? Si Cristo te limpia de pecado, si Cristo lava tu ser, serás limpio para siempre de él. Ahora, el color blanco es símbolo de pureza, ¿verdad? En todo tiempo, dice la palabra de Dios, en todo tiempo sean blancos los vestidos. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. Creo que la cita la tengo bien apuntada. En todo tiempo, ¿verdad? Sean blancos tus vestidos. En todo tiempo sea blanco tu corazón. En todo tiempo sean blancas tus manos delante del Señor. Pero cuenta que si no lo hace Cristo, si Cristo no ejecuta tu limpieza, y Él ya lo hizo en la cruz, tú no lo podrás hacer por tú mismo. Aunque quieras hacer todo el bien que quieras del mundo, no lo podrás llevar a cabo. Solamente Cristo en la cruz puede hacer posible nuestra limpieza. Y continúa la palabra diciendo, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Rojos como el carmesí. Y la idea del carmesí no difiere mucho de la grana. Más o menos es igual. El uso de la grana y el uso del carmesí es para enfatizar la intensidad del pecado del pueblo. Cuando se nombra grana y se nombra carmesí, enfatiza la gravedad del pecado, lo rojo, lo brillante del pecado. Como decíamos antes, llenas están vuestras manos de sangre, llenas están vuestras manos de pecados, ¿verdad? En otras palabras, no importa cuán manchadas están vuestras vidas, Cristo puede hacer posible la blancura. A veces cambiamos de detergente en nuestra lavadora, en nuestros electrodomésticos, lavavajillas, etc., porque aquel no nos lava bien y tenemos que cambiar de marca. Pero aquel que conoce a Cristo, aquel que conoce la vida, ¿verdad? No es posible que lo haga nadie más. Solamente Cristo puede limpiarnos de una manera importante. No importa cuántas manchas o cuántos pecados haya en nuestra vida, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero una vez que conocemos a Cristo, nuestra condición es, Señor, no pecaré más. Pero si peco, abogado tengo para con el Padre. Dice la palabra, vendrán a ser como blanca lana. Aquí el proceso se invierte. La lana blanca se sumergía en la tinta para quedarse de color grana o carmesí, ¿verdad? Como hemos dicho. Ahora Dios dice, la mancha de vuestro pecado, aunque sea grana o sea carmesí, puede quedar blanca
como lana, que nunca fue manchada. Perfecta. Y así el Dios de las alturas nos ve a través de la sangre preciosa derramada de su Hijo Jesús, limpios, sin manchas, sin pecados. Pero si no es a través de la persona de su Hijo Jesús, nunca podremos estar con el Padre Dios, ¿verdad? Como la lana, nunca fue manchada. Y Dios da blancura a nuestra alma, cuando nuestra alma ha estado enrojecida, tan enrojecida como brillante, ¿verdad? Como el carmesí, que dice la palabra. Y quiero concluir en esta mañana, querido hermano, amigo, qué descanso al pensar que pasar de la gravedad de nuestros delitos, Dios nos llama no para juzgarnos, sino para purificarnos. El Señor no nos llama para juzgarnos, sino para purificarnos, ¿verdad? Así que ese es el llamamiento que Dios tenía hacia el pueblo de Israel y quería llevar a cabo. Ahora, Dios quiere siempre la reconciliación de Dios con el hombre. No porque Dios se haya portado mal, de alguna manera, no. Dios nos ha hecho súper bien. Hemos sido nosotros que nos hemos separado de Dios. Y Dios quiere que vayamos de la mano con Él, que caminemos junto a Él, ¿verdad? Y qué descanso al pensar que, a pesar de la gravedad de nuestros delitos, Dios nos llama no para juzgarnos, sino para purificarnos, ¿verdad? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pues, querido hermano, querido amigo, en esta mañana, quiera Dios que te hayas dado cuenta de la gravedad de tus pecados. Quiera Dios, querido hermano, si por alguna motivación te has separado por un tiempo de Dios y ahora estás caminando en tus propios caminos, Dios quiere que camines con Él de la mano, que vayas a Él, que tienes un abogado defensor, y ese abogado defensor es Cristo. Amén. Amén.